TDAH o trastorno por déficit de atención e hiperactividad es un trastorno neurobiológico de carácter crónico, evolutivo y de probable transmisión genética. Afecta entre un 5 y un 10% de la población infantil y en un 60% de los casos puede llegar a la población adulta. Está caracterizado por una dificultad para mantener la atención de manera voluntaria y también por falta de control de impulsos, hiperactividad e impaciencia. Se sabe que es un proceso crónico que evoluciona desde la infancia hasta la edad adulta y que tiene graves repercusiones en la vida del niño. El TDAH se trata de un trastorno neurobiológico heterogéneo y complejo que no puede explicarse por una única causa, sino por una serie de condiciones genéticas junto con otros factores ambientales. Se estima que el 76% de las causas del TDAH puede atribuirse a factores genéticos. Los estudios realizados indican que el TDAH se produce al tener una liberación deficitaria de los neurotransmisores dopamina y noradrenalina, afectando a la atención, al estado de alerta, la memoria de trabajo y el control ejecutivo. A pesar de la asociación significativa con el TDAH, la probabilidad de desarrollar TDAH posiblemente depende de varios genes. Los hermanos, así como los padres, tienen alta probabilidad de 2 a 8 veces más de sufrir o haber sufrido TDAH. Los estudios sugieren que no existe una única causa que provoque el TDAH, sino que se origina más bien en respuesta a muchos factores, como los factores biológicos o psicosociales. Los factores biológicos están relacionados con factores genéticos y con diversos acontecimientos que ocurren durante el embarazo o en torno al nacimiento del niño. Entre los factores biológicos podemos encontrar la causa genética, el bajo peso al nacer, que multiplica por 3 el riesgo de padecer TDAH, que la madre fume durante el embarazo, que multiplica el riesgo por 3, y que la madre beba alcohol, que multiplica el riesgo por 2,8. Los factores psicosociales contribuyen al desarrollo y la perpetuación de la enfermedad, y estos son los ambientes de pobreza, la malnutrición, la exclusión social, problemas familiares y violencia en el hogar. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad provoca en los niños 3 síntomas, que son la hiperactividad, que es un nivel superior de actividad para lo normal a su edad, la impulsividad, que es la dificultad para controlar sus emociones, y el déficit de atención, que es la gran dificultad o incapacidad para prestar atención y concentrarse. A la hora de distinguir si un niño tiene o no tiene TDAH, tenemos que tener en cuenta la cantidad e intensidad de los síntomas, así como su permanencia en el tiempo. Las manifestaciones del TDAH suelen aparecer con el inicio de la escuela primaria. El diagnóstico es fundamentalmente clínico e incluye, en primer lugar, entrevistas con los padres y el niño, donde se pregunta por el historial médico del niño, por antecedentes de TDAH u otros problemas psiquiátricos en sus familiares. A continuación, una evaluación de la información de los profesores. Además, exámenes físicos, donde se evalúa el nivel intelectual del niño, así como específicas de atención. Su diagnóstico se basará principalmente en el cumplimiento de uno de los siguientes criterios, que son los criterios del Manual CIE 10, que son los criterios diagnósticos reconocidos y establecidos por la OMS, y los criterios del DSM-4-TR, o del DSM-5 también, establecidos por la Academia Americana de Psiquiatría. El tratamiento está dirigido al control de los síntomas nucleares con metilfenidato, inatención, hiperactividad e impulsividad, y el trabajo psicopedagógico se centra en los problemas de conducta y aprendizaje. En cuanto al código de numeración en la CIE, que es la Clasificación Internacional de Enfermedades, tenemos 3 códigos en base a los 3 tipos de trastorno. En primer lugar, el que tiene predominio de déficit de atención, cuyo código es CIE-10-F98.8, el que es de predominio de conducta hiperactiva e impulsiva, que es CIE-10-F90.0, y el tipo combinado, de los 2 trastornos anteriores se dan a la vez, cuyo código es CIE-10-F90.0. Describir y analizar la epidemiología del trastorno de déficit de atención e hiperactividad TDAH en España. Se ha realizado una revisión bibliográfica siguiendo una estrategia de búsqueda planteada para recoger información sobre el TDAH. La revisión bibliográfica se ha llevado a cabo a lo largo de los días 30 de octubre y los días 1, 2 y 5 de noviembre. Parte de los datos utilizados se han obtenido mediante la consulta directa y acceso vía Internet en las bases de datos y páginas oficiales. PubMed, Dialnet, Fundación CADA, Federación Española de Asociaciones de Ayuda al Déficit de Atención e Hiperactividad, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, Instituto Nacional de la Salud Mental, Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales y en la revista de la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria. Para la búsqueda bibliográfica se han obtenido 11 artículos. 3 de ellos se han obtenido gracias a varios expertos, uno mediante la revista de la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria, un artículo del Ministerio de Salud y 6 de la base de datos de PubMed.
En la base de datos de PubMed se realizaron 3 búsquedas diferentes gracias al uso de distintas palabras clave y operadores lógicos, aunque se mantuvieron los limitantes en los 3 casos. Para la primera búsqueda en PubMed se utilizaron las palabras clave ADHD y Socioeconomic, obteniéndose así 11 artículos, de los cuales se seleccionaron 3 para nuestro estudio. Para la segunda búsqueda se utilizaron las palabras clave ADHD, Social Class, Status y Socioeconomic Status, y se encontraron 9 artículos, de los cuales se seleccionó 1 para nuestro estudio. Finalmente, para la tercera y última búsqueda se utilizaron las palabras ADHD y África, donde se encontraron 3 artículos y donde se han utilizado 2 para nuestro estudio. Como ya hemos mencionado antes, en la búsqueda de PubMed se utilizan ciertos limitantes con el fin de hacer la búsqueda de fuentes bibliográficas más precisa. En concreto, los limitantes utilizados fueron la especie de la población estudiada, en este caso humanos, y la disponibilidad del texto, que debía ser un texto gratis y completo, además del idioma, donde se utilizaron el inglés y el español. El número de casos es 361.580 niños y adolescentes en España. En España, la cifra de prevalencia aceptada se encuentra en torno al 5 a 6% del total de la población, a la altura de Japón, China y Alemania. El TDAH ocurre en la mayoría de las culturas en aproximadamente el 5% de los niños. Se estima que más del 80% de los niños continuarán presentando problemas en la adolescencia y entre el 30 a 65% en la edad adulta. En la población menor de 18 años, la prevalencia mundial se sitúa en torno al 5,3%, con un rango de variación del 1 al 20%. En adultos, aunque no exista mucha información, se sabe que la clínica predominante es el déficit de atención, ya que la hiperactividad e impulsividad disminuyen con la edad. Se estima una prevalencia del 1 a 7% en adultos. La incidencia del TDAH no está claramente establecida, aunque los estudios más recientes la sitúan entre el 5 y el 10% de la población. La incidencia del TDAH es aún en la actualidad un tema controvertido. Si ordenamos los trastornos neurobiológicos más frecuentes, el TDAH se posiciona en la 12ª posición, por detrás de la esclerosis lateral amiotrófica y seguida por el trastorno del espectro autista. Hemos cogido como referencia el artículo El trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad en Euskadi, estudio de prevalencia y variables sociofamiliares para estudiar las diferencias del TDAH según el sexo en Euskadi. En este estudio se ve una clara diferencia en el porcentaje de TDAH entre varones con un 15,75% y las mujeres con un 4,21%. Las prevalencias de TDAH en España son de 16,25% para varones y 3,28% para mujeres, siendo las diferencias estadísticamente significativas, con una P de 0,0133. Estos estudios concuerdan con los hallazgos del DSM-4, que explica que existe un predominio superior del trastorno en varones que en mujeres. Como en las diferencias por sexo, volvemos a utilizar el estudio de Euskadi por falta de información sobre España. Para empezar, los casos de centros privados presentan un porcentaje de TDAH algo superior a los centros públicos, aunque las diferencias no son estadísticamente significativas. Los porcentajes de TDAH entre los alumnos de primaria y los de secundaria son muy similares, con un 10,64% y un 11,11% respectivamente, no existiendo diferencias estadísticamente significativas. En cuanto a la profesión del padre, observamos una relación significativa con el diagnóstico de TDAH, desde un 4,85% para niveles altos de profesión, 13,79% para los niveles medios y 17,39% para los niveles más bajos. En el caso de la profesión de la madre, aunque se observa la misma tendencia, la relación no resulta estadísticamente significativa. Por otro lado, también se detectan diferencias significativas según el nivel de instrucción del padre, siendo el porcentaje de diagnóstico positivo de TDAH de 5,17% entre los niveles educativos más elevados. Sin embargo, si observamos el nivel educativo de la madre, aunque el porcentaje de casos positivos de TDAH aumente según disminuye el nivel educativo, este dato no aporta diferencias significativas. En este estudio también se observa que no hay diferencias significativas según los ingresos familiares ni según el tipo de vivienda. Finalmente, diversos estudios a mayor escala coinciden en que niños de familias de grupos socioeconómicos bajos son más propensos a tener TDAH comparando con los niños de familias de grupos socioeconómicos altos. Además de que los niños de familias monoparentales son más propensos a tener TDAH que los niños en familias donde hay 2 progenitores. Este Forest Plot muestra la fecha de estudios individuales y la prevalencia general de TDAH en dichos años, por lo que puede apreciarse cómo ha ido variando. Como se ve, la prevalencia combinada general es de 6,8% en niños y adolescentes. Teniendo en cuenta los resultados de este metaanálisis, se estima que en España el TDAH afecta en torno a
361.580 niños y adolescentes. En lo referente a la previsión futura de la enfermedad, como las estadísticas indican que el TDAH ha incrementado de forma notable en el último siglo, suponemos que esta tendencia va a mantenerse. Por otra parte, se está dando gran importancia a buscar nuevos tratamientos farmacológicos para remitir tanto síntomas como efectos secundarios. Por último, quizá lo que consideramos más importante, se espera concretar los criterios diagnósticos para hacer frente al excesivo sobrediagnóstico y, por tanto, sobremedicación, así como implantar medidas para que se dé la desestigmatización de la enfermedad. El TDAH es padecido por muchos niños españoles, pero como podemos ver en la gráfica que tenemos aquí, no son las mismas prevalencias en todas las comunidades. Algunos de estos ejemplos son, por ejemplo, la más alta de todas las que tenemos aquí sería Castilla y León, de un 6,6%. Luego tenemos Sevilla, Canarias, que son más o menos parecidas, Mallorca, que sería de un 4,6%, y Valencia, que sería de un 5,75%. Estas variaciones pueden deberse a los distintos accesos entre comunidades al sistema de salud, el tipo de educación de los padres, los criterios de diagnóstico aplicados, y todas estas características también pueden aplicarse a nivel global. Si lo analizamos a nivel internacional, podemos encontrar prevalencias como la de Estados Unidos, que sería del 9%, o la de Chile, que sería de un 6%. En Estados Unidos, la prevalencia es tan alta debido a que es considerado una enfermedad biológica con causas biológicas y tratamientos biológicos que son los psicoestimulantes. Esto genera un problema que es el sobrediagnóstico, que hace que haya más niños diagnosticados de los que realmente tienen TDAH. Lo que no ocurre en países como Francia, donde podemos ver que la prevalencia es mínima, ya que es de un 0,5% aproximadamente, y esto se debe a que los médicos franceses la consideran un trastorno psicológico que se trata con terapias familiares o terapias psicológicas y más. El TDAH es un tema que genera gran controversia dentro de la comunidad científica. Sobre el TDAH cabe destacar que según la región a estudiar existe al mismo tiempo infra y sobrediagnóstico y unos infra o sobremedicalización. En el caso concreto de España se ha pasado de un infradiagnóstico en los últimos 25 años a una potencial situación de sobrediagnóstico. Esto podría deberse a que no existen marcadores biológicos que permitan el diagnóstico, ya que se basa en la observación de la conducta del niño. También podría deberse a una mala coordinación de los profesionales que lo atienden, y como los instrumentos podrían no ser totalmente eficaces, se etiquetan niños con TDAH cuando en realidad no lo presentan. Aunque en el DSM-4 se especifica que los síntomas deben interferir de forma significativa en el rendimiento escolar o laboral y en las actividades cotidianas para poder diagnosticar el TDAH, en ocasiones los médicos basan el diagnóstico únicamente en la presencia de síntomas, lo que conduce a diagnósticos erróneos. Muchos niños presentan algunos de los comportamientos relacionados con el TDAH, pero no todos ellos presentan una disfunción significativa. También podría deberse a la utilización de criterios diagnósticos diferentes como serían el DSM-4 versus el CIE-10. Debido a estrategias de marketing de la industria farmacéutica, podría haber intereses de las grandes multinacionales. Todo el modelo educativo como el sistema sanitario tienden a favorecer los tratamientos farmacológicos frente a los de conducta, ya que se consideran más económicos. El problema es para los niños, que viven dopados y sin haber aprendido posibles regulaciones de la atención y la actividad en función de contextos y tareas. Por ello, consideramos que los principales problemas del sobrediagnóstico son no solo la medicalización, sino también el estigma y el rechazo por parte de la sociedad al que se expone el supuesto paciente desde una edad demasiado temprana. A la hora de la búsqueda de información hemos tenido varios problemas, no solo por la gran diferencia de datos aportados en los distintos artículos, sino porque el TDAH es un trastorno al cual le queda todavía un largo camino de investigación. La que consideramos mayor laguna de información es el no haber logrado hallar las tasas estandarizadas para poder hacer las comparaciones entre regiones, género y grupos sociales correctamente, por lo que hemos utilizado los datos sin estandarizar. Al no contar con cifras de mortalidad, tampoco podemos aportar años de vida perdidos ni de mortalidad prevenible. Por otra parte, aunque no influye en la mortalidad como tal, varios estudios confirman que la tasa de accidentes es mayor en niños que padecen TDAH. No obstante, no se puede asegurar que estos datos se deban al padecimiento del trastorno, ya que pueden estar relacionados con otros factores. Además, si bien tampoco hemos hallado cifras numéricas al respecto, trastornos asociados como la depresión pueden influir en el aumento de la tasa de suicidio de estos pacientes. En lo referente a diferencias de género, aunque casi todas las fuentes coinciden en que por cada niña que desarrolla este trastorno, 4 niños son diagnosticados, no está muy claro a qué se debe.
Sin embargo, el argumento que más se repite es que los síntomas del TDAH se expresan con mayor severidad en los niños que en las niñas. Es por ello que pasan desapercibidas con mayor facilidad y el diagnóstico se retrasa notablemente. Debido a esto, ya que en muchos pacientes los síntomas se ven disminuidos a medida que avanzan en edad, en la etapa adulta los casos de hombres y mujeres con TDAH diagnosticados se igualan. Aún así, queremos hacer hincapié en que el hecho de que no se detecten tantos casos en niñas no quiere necesariamente decir que el sexo masculino sea más propenso a desarrollar el trastorno. La falta de información se debe principalmente a que en la actualidad existe una serie de barreras que impiden realizar de manera correcta la detección, el diagnóstico y el tratamiento del trastorno. Esto contribuye, desgraciadamente, a la creación de prejuicios y falsas creencias que ponen en peligro a la sociedad y da lugar a que no exista una política sanitaria educativa unificada. En el caso concreto del tratamiento, mientras que la mayoría de fuentes coinciden en que el más adecuado para lidiar con esos pacientes es el psicológico, encuestas indican que también hay gran número de profesionales que opinan que educadores y pedagogos deberían jugar un papel importante en la educación de estos. Para finalizar, debido a que en función del país e incluso en la comunidad dentro de España, los criterios de diagnóstico, así como los factores que influyen en el desarrollo de la enfermedad, varían, el rango de prevalencia es muy amplio. El TDAH se trata de uno de los trastornos más importantes de la psiquiatría infanto-juvenil, así como uno de los neurobiológicos más frecuentes. Los casos de TDAH se han visto incrementados notablemente tanto en España como en el mundo. Aunque el TDAH se consideró durante muchos años un trastorno propio únicamente de la infancia, en más del 50% de los casos persiste en adultos, aunque normalmente disminuyen los síntomas. En las mujeres, el número de casos diagnosticados es igual al de varones. Como ya se ha comentado, el TDAH no influye en la mortalidad como tal, pero sí que puede aumentar la predisposición de los pacientes a sufrir accidentes. En cuanto a la previsión futura, creemos que es importante incidir más en el tratamiento en adultos, así como en nuevos tratamientos farmacológicos. Además, es importante establecer los criterios de diagnóstico para solucionar el problema del sobrediagnóstico y la consecuente sobremedicación. Aunque haya un dato concreto de prevalencia mundial, este dato es distinto según la zona geográfica o país en el que nos encontremos, debido a que la forma de diagnosticar en los países es diferente. En España esa diferencia no es tan notable, puesto que el diagnóstico está más concreto.